Bienvenidos nuevamente a esta cuarta temporada de Claves Online. En este canal o en esta lista de reproducción vamos a conocer la historia universal, pero realmente lo que nos ocupa en este momento no es realmente toda la historia universal desde la antigüedad, desde la Edad Media. Eso ya lo hemos aprendido en otras ocasiones o en otras partes. En esta lista de reproducción lo que vamos a encontrar es historia universal contemporánea. ¿Qué quiere decir? Que vamos a observar la historia universal, pero desde el final de la era moderna, es decir, con la aparición de la segunda revolución industrial y la revolución del transporte, 1870, hasta la actualidad, el mundo que hoy nos rodea en el 2020, pasando por las guerras mundiales, las guerras comunistas o las revoluciones socialistas, la Guerra Fría, infinidad de fenómenos culturales, políticos, económicos que se han dado a lo largo tanto del siglo XX y lo que va en lo que llevamos 20 años del presente siglo. Y para comenzar vamos a ver el tema que se titula el imperialismo. Sin embargo, para entender el imperialismo debemos de remontarnos un poco más atrás, a decir verdad, 500 años. 500 años y de hecho el próximo año, en 2021, vamos a celebrar el 500 aniversario de este fenómeno. ¿A qué fenómeno me refiero? Es el colonialismo. Para poder entender el imperialismo debemos de remontarnos primero a conocer en qué consiste el colonialismo. El colonialismo inicia cuando los países europeos como España, Francia, Inglaterra, Portugal, que ya son países o estados nacionales, que se unificaron reinos para formar sus países, empiezan a ser poderosos, el dicho, la unión hace la fuerza, y ahora que son poderosos, surge la idea de comenzar a conquistar otros territorios, a dominar más territorios, es decir, no conformarse con el territorio que ya poseen, sino con la conquista y el dominio de otros territorios. Otros territorios como cuáles, como territorios de otros continentes. El continente americano, el continente africano, Oceanía, Australia y algunos territorios también del continente asiático son los que se van a ver afectados por este fenómeno. Y si queremos ver o entender mejor lo que es el colonialismo, debemos de remontarnos a los antecedentes, específicamente España. Como lo hemos visto en otras clases, España va a ser el primer país a nivel mundial que se va a convertir en un Estado-nación. ¿Qué es un Estado-nación? Un Estado-nación es cuando dos reinos, ¿sí? Digamos de la Edad Media, dos reinos fuertes se unían a través de un matrimonio, por intereses económicos, ¿sí? Y construían ahora no solamente un simple reino, sino ahora ya eran un Estado nacional. Se le conoce entonces al Estado nacional como la unión de esos reinos. Que los unen características similares como lengua, como religión, etcétera. En este caso vamos a ver la fundación de España, que se da en 1469 con la unión de dos reinos, el reino de Castilla y el de Aragón, con el matrimonio de sus respectivos reyes, que por el lado de Castilla tenemos a Isabela de Castilla y Fernando de Aragón. Con su matrimonio consumado en este año, vamos a ver cómo estos reinos ahora ya se llaman Estado Nacional y son España. La unión hace la fuerza y este es el país, ahora el Estado Nacional, que domina y que en un futuro se va a convertir en la potencia mundial. ¿Por qué? Porque va a conquistar
otros territorios, va a dominar otros territorios y también e inclusive va a influenciar muchísimo en otros países, como en Francia, como en otros tantos, en Europa principalmente, lo que se le conoce también como la hegemonía española, el periodo histórico en donde España controla todo en Europa prácticamente. Ahora entonces, se da entonces el matrimonio de Isabela de Castilla y Fernando de Aragón en 1469. Posteriormente, en 1492, se da el descubrimiento de América, precisamente la financiación de estos reyes. Cuando Cristóbal Colón le ofrece el proyecto a Isabela Católica, Isabela lo paga y descubren un nuevo continente, ¿sí? Que lo van a bautizar como el continente americano. Ahora, empiezan los problemas. Ya se descubrió un nuevo territorio, ¿sí? Y no solamente España tiene hambre de más poder y de más territorio, sino también van a surgir otros países como Portugal, como Francia, como Inglaterra o los Países Bajos, que empiezan también a formarse en estados nacionales y por lo tanto empiezan a tener fuerza, poder navío, y empieza a surgir la ambición de, ok, si ya lo hizo España, ¿por qué no nosotros? Así que España, con el favor de la Iglesia Católica, ¿sí? Y Portugal, que en este caso son los dos países más fuertes y que en este momento, en 1494, se están disputando el continente americano, ¿sí? El Papa Alejandro VI en este año promulga un tratado que se le conoció como el Tratado de Tordesillas o la Bula Alejandrina, que consistió en que el Papa Alejandro VI determinaba que el nuevo territorio descubierto se le trazaba una línea que se le conoció como la línea alejandrina, y lo que quedara del continente americano hacia el este, le correspondía a Portugal, y al oeste le correspondía a España. Resultó que esa línea divisoria pues partía al continente, y lo que le tocaba a Portugal era solamente lo que hoy conocemos como Brasil, y toda la masa continental que restaba le correspondía a España. Así que España desde 1494 se quedó tranquila, dijo, ok, el territorio que descubrí, el continente americano, por derecho papal, por derecho de la religión, me corresponde. Así que durante décadas España se conformó con ese documento, sabiéndose segura de que, como todos los países, Francia, todos los países enemigos, digamos, son católicos, van a respetar la Bula Alejandrina y no se van a meter con su territorio. Sin embargo, en 1517 surge las 96 tesis de Martín Lutero, y si ustedes recuerdan, esas 96 tesis, que eran como sugerencias o críticas que hizo Martín Lutero, un católico, a su iglesia católica, de, por ejemplo, que no deberían de vivir en tanta opulencia, que no deberían de vivir en tanta riqueza, ¿sí? Esas tesis van a servir a los países que estaban en contra de España o que tenían las mismas ambiciones de España, para tomar esas ideas y crear una nueva iglesia. Martín Lutero, sin querer, creó una nueva iglesia. No él, sino los países que vieron en sus ideas una oportunidad. Así que entonces países como Francia, como Países Bajos, como el Sacro Imperio Romano Germánico, crean en las ideas de Martín Lutero una iglesia que se le va a conocer como la iglesia luterana o la iglesia protestante. Y entonces en 1517 surge la Reforma Protestante, un movimiento en donde muchos países van a abandonar la iglesia católica por motivos religiosos, por motivos de que, es que lo que dice Lutero tiene toda la razón, deberíamos de ser más humildes, deberíamos de vivir como Cristo nos enseñó. No, atrás de eso había una ambición política.
una ambición económica. ¿Cuál era? Pues la de conquistar territorios. Si los países como Francia, Holanda, Inglaterra, si estos países dejaban de ser católicos, pues entonces ya no tenían por qué respetar la bula alejandrina o el Tratado de Tordesillas. Se independizaban y entonces ahora podían ser libres de poder conquistar ese territorio americano que hasta 1517 todavía no había sido conquistado, ¿sí? Porque España sabía que en ese territorio americano había civilizaciones muy fuertes como la mexica, como la inca, que podía ser difícil conquistarlos. Así que el nieto de Isabel la Católica de España, Carlos I, va a empezar en 1517 a meterle batería, a meterle energía, a que, ok, ¿saben qué? Ahora sí hay que conquistar el territorio, no solamente es nuestro por el documento, resulta que ese documento ya no es válido porque medio mundo ya no es católico, ya son protestantes, y ahora resulta que estos países pueden venir y conquistar ese territorio que por derecho católico es mío. Si no lo has conquistado real y físicamente, entonces puede ser de cualquiera. Así que a partir de 1517 empieza el rey, el emperador, Carlos I o Carlos V, también conocido como el Rey Chocolate, empieza a tratar de conquistar territorios y así lo logra. Para 1521 cae el primer imperio americano, que va a ser el imperio de la Triple Alianza, es decir, el imperio mexica. Y así, en ese año específicamente, nace el colonialismo. En pocas palabras, ¿en qué consiste el colonialismo? El colonialismo va a ser la etapa histórica en donde se dan conquistas. Un país europeo lo podemos conceptualizar de la siguiente manera. El periodo histórico del colonialismo, que abarca de 1521 a 1870, ¿sí? 300 años, ¿sí? Por ejemplo, México fue colonia de España, llamado la Nueva España, por 300 años exactamente, desde la caída del Imperio Mexica 1521 hasta la independencia 1821, exactamente 300 años. Así que digamos que el colonialismo es el periodo histórico en el que una potencia europea conquista y somete a un territorio, explotando principalmente sus materias primas y sometiéndolo, ¿sí? Así que, en pocas palabras, el colonialismo lo podríamos sintetizar como el periodo histórico de 300 años, desde 1521, 1821, un poco más, en donde una potencia europea conquistaba un territorio como en el continente americano, africano o de Oceanía o asiático, lo sometía y aparte de que le quitaba sus materias primas, los explotaba, también le imponían sus costumbres, sus tradiciones, su lengua, su religión. El ejemplo más cercano para nosotros fue la conquista del Imperio Mexica. Cómo conquistan el Imperio Mexica, a todo ese territorio lo convierten en una colonia española llamada la Nueva España, y durante 300 años a este pueblo lo van a someter, le van a sacar todas las materias primas que tenga, ¿sí? Y no solamente eso, sino también lo van a someter política, social, económica y culturalmente. Al grado de que pues obviamente se impone la lengua, se impone el español, se impone la religión católica, y todas las costumbres y tradiciones se van a imponer en la Nueva España. Así que el colonialismo, ¿sí?, es cuando un país europeo conquista un territorio, ¿sí? Y también aquí implica la idea de superioridad. Obviamente los países europeos se consideran superiores, ¿sí? Y por eso van y conquistan, someten y aplican o meten a calzador, obligan a que ese pueblo se parezca a ellos. Esto ha sido todo, muchísimas gracias. En el siguiente video, por favor, en la siguiente actividad, espero que podamos discutir ya el imperialismo. Muchísimas gracias, hasta luego.